Eh, en el día de hoy vamos a trabajar la idea de la construcción del Estado, ¿sí? A partir de la página 42 y 43 de nuestro libro. Y tiene mucho que ver con los sucesos justamente que se festejaban en el día de ayer, o que se conmemoraban, si se quiere, en el día de ayer, con relación a lo que sucedió el 25 de mayo de 1810. ¿Sí? Nosotros habíamos visto la unidad anterior, diversos tipos de construcciones de Estado, ¿sí? Diversas maneras en las cuales podíamos reconocer un Estado o la organización de ese Estado. Habíamos visto que algunos querían ser monárquicos, ¿sí? Hola a los que se están sumando. Otros querían ser republicanos, ¿sí? Otros querían hacer modelos mixtos, ¿sí? De monarquías parlamentarias, y también en otros lugares había formas estatales propias, como en el caso de América, como en el caso sobre todo incaico y azteca, que tenía sus propias maneras de organización, ya sea con la figura del Inca, ¿sí? No como rey, como nosotros podemos entenderlo a nivel europeo, pero sí con la capacidad de organizar su territorio. Y en el caso azteca, por ejemplo, con los tlatoanis, los máximos referentes de esas comunidades, que también, bueno, tenían los lujos que se podían permitir, y sobre todo garantizaban algo que es muy importante a nivel estatal, que es la estabilidad, ¿sí? Eso no lo dice tanto el libro, ¿sí? Pero es un pensamiento que nosotros ya, como personas un poquito más grandes, podemos darnos cuenta que la estabilidad es básica para poder mantener a una persona en el poder, ¿sí? O a un sector de la sociedad en el poder. Por ejemplo, si tenemos estabilidad económica, si tenemos estabilidad social, estabilidad política, ¿sí? Cuando no hay interrupciones de los procesos democráticos, si tenemos estabilidad en diferentes aspectos, nosotros podemos permanecer un poco más en el área de poder que otros. Recuerden, por ejemplo, lo que sucedió en Brasil hace algunos años, en donde Dilma Rousseff fue sacada literalmente del gobierno por una insurrección, una falta de estabilidad política, sumada a la falta de estabilidad mediática, ¿sí? Como sucede muchas veces aquí en nuestro país, que a veces parece que los medios de comunicación son los que dominan la opinión pública, ¿sí? Recién se acaba de saltar la térmica de la luz. Si yo me llego a caer del Zoom, aguárdenme un minuto que me conecto desde el otro celular, ¿sí? Pero ya me pasó en otras clases de que, bueno, el internet se baja y bueno, espérenme un ratito a que me vuelva a reconectar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, ¿sí? Todos estos procesos de inestabilidad atentan contra el Estado, ¿sí? Atentan contra esta manera de poder construir un Estado a través de un proceso natural como tiene la organización de las personas. Y acá en la página 42, si alguno no entiende, si alguno no sé, le pasa algo con todo lo que hablamos, por favor, háblenme. Si no tienen cámara, por una cuestión de que estamos grabando, pero eso no significa que no pueden intervenir, ¿sí? Por favor, intervengan todas las veces que quieran, como si estuviésemos en el aula, de esa manera, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, por ahora no. Bueno, Sí, profe, yo tengo una consulta. sí, dígame. Usted habló esto de que, ¿cómo se llama? De que los medios de comunicación Ujú, tienen como que influyen mucho, sí. como que tienen todo globalizado. Ujú. Pero ¿qué pasa con los medios indie, ¿Los medios cómo? independientes? Los Los medios independientes. indie. Bueno, los medios independientes también
forman algún tipo de impacto, ¿sí? Pero como su misma palabra lo dice, intentan ser independientes, quizás de algún poder político, quizás de alguna mirada, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, yo soy de los que creen que no existen personas independientes, así como no existen los famosos autoconvocados, ¿sí? Evidentemente, cuando nosotros elegimos decir algo o no decirlo, ya estamos planteando una posición al respecto, ¿sí? Esos famosos que dicen, yo soy neutral. No sos neutral, ¿sí? Evidentemente no puede haber una situación de neutralidad. Puede haber, sí, una situación en la cual vos digas, yo de este tema no quiero hablar, o no me quiero referir a esto, no me quiero embanderar con esta causa. Sin embargo, estamos sentando una posición. En nuestro país específicamente hay muy pocos medios que dicen somos medios independientes, muy pocos. ¿Por qué? Justamente porque la grieta en nuestra sociedad, la división, es tan fuerte, ¿sí? Tan fuerte que parece que nos peleamos por todo. Y te voy a dar un ejemplo claro y a todos, que a alguno le parecerá gracioso, pero muestra cierto tipo de grieta que hay en nuestra sociedad, que la verdad es que no sabemos si se va a zanjar o no, pero que existe y que es real. Vieron en Instagram, hay muchas páginas de refugios de animales, ¿no? Y bueno, yo soy fanática de animales, me encantan, tengo bastantes, ahí los escuchan ustedes de vez en cuando, a veces entra el perro, me gusta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los sigo. Y el otro día publicaron un posteo de que había un perrito en adopción y pusieron un cartel enorme así en el perro, cerca de la cara del perro, como para que se vea bien, que decía, solo para los que viven en Cava, en la capital federal. Entonces, a mí se me ocurrió hacer una pregunta que disparó un problema súper grande. Yo pregunté esto, ¿todos los perros del refugio son para personas que viven en capital? Esa fue mi pregunta. El refugio me contestó, sí, porque hacemos seguimiento, bla, bla, bla. Quedó ahí el tema. Me fui a dormir, me desperté con 27 mensajes. 27 mensajes. Y cuando voy a leer, en la conversación abajo, una chica pone, ¡qué discriminación! ¿Cómo van a hacer solo para Cava? A nosotros que somos de provincia nos miran como si nosotros maltratamos a los perros. Otra, yo tengo 6 perros adoptados y bla, bla, ¿cómo puede ser que a provincia no se los dejen? Otra se metió y dice, no, porque los de provincia son así, son asá. Y yo leía y digo, señor, la grieta por un perro, ¿sí? Vos fíjate en qué cosa, no te digo que no es importante porque es re valioso el trabajo que hacen los refugios, pero fíjate en qué cosa tan sencilla fue la oportunidad perfecta para que salga a luz la grieta entre provincia y capital, ¿sí? Entre la región del AMBA, que tanto se habla ahora. Entonces, siempre que veamos cosas que se dicen independientes, prendamos más los ojos, la luz, todo. Intentemos ver, porque hay veces que llamándose independientes, muchos dicen, ay no, yo soy independiente, pero por debajo intenciono la opinión de mi público hacia cierto sector, ¿sí? Yo en particular lo asumo, no soy para nada independiente, evidentemente. Tengo una
posición formada a nivel educativo, a nivel político, a nivel social, a nivel religioso, ¿sí? Es muy difícil de verdad ser independientes, ¿sí? Porque justamente la independencia es la no dependencia de nadie, a todos los niveles, económica, emocional, social, cultural, religiosa. Y si nosotros, por ejemplo, hablamos de nuestro Estado no dependiente de manera política de otros países, sí seguimos siendo dependientes de otras cosas. Por ejemplo, somos dependientes del comercio internacional del transporte de carne, por ejemplo. Ahora hay un gran problema con el tema de la carne porque se le suspendió al campo una semana los envíos, ¿sí?, internacionales de carne. ¿Eso lo sabían? ¿Estaban al tanto de esa información? ¿Alguno? ¿Nadie? No, profe. ¿No? No. Ok. ¿Nadie escuchó lo del campo, chicos? Eso me llama la atención, pero no importa, igual no pasa nada. El tema es así. Hay cierta carne que ni vos ni yo podemos acceder porque no está en el mercado argentino. Es carne que se produce aquí, vacas que se alimentan acá, proceso de producción que se hace aquí, pero que literalmente se exporta entero al exterior. A París, a ciudades importantes de Europa, a Estados Unidos, ¿sí? Y eso hace que los productores argentinos quieran cobrar la carne para el pueblo argentino de la misma manera que se lo cobran a los extranjeros en dólares. Y entonces nosotros pagamos 700, 800, 1000 pesos el kilo de carne, cuando vos y yo sabemos que el sueldo promedio de un trabajador alcanza para comprar aproximadamente 40 kilos de carne y nada más. El salario promedio de un trabajador en blanco registrado. No hablemos de las personas que no consiguen trabajo, las personas que tienen que vivir de un plan social, las personas que tienen trabajos intermitentes, son feriantes o lo que fuere. ¿Sí? Entonces se le ha puesto un paro literal a la exportación de carne, justamente para que el mercado interno pueda bajar el costo, ¿sí?, de ese producto que es esencial en la vida de todos nosotros, ¿sí?, o de casi todos, salvo los que optan por ser veganos o vegetarianos. El resto, ¿sí?, es un producto vital a la cual algunos tienen acceso y otros no. Y eso es terrible, ¿sí?, que haya un bien esencial al cual hay muchas personas que hoy por hoy no tienen acceso por la cantidad de dinero que sale comprarlos. Entonces, todas estas cosas, grieta, independencia, nos hacen pensar entonces para qué sirve o qué es el Estado. Y acá viene la gran pregunta para todos ustedes: ¿qué es el Estado al final de cuentas? Entonces, Todos nosotros, profe, nosotros somos el Estado. muy bien, nosotros somos el Estado y el Estado se constituye de un montón de cosas, de otras cosas, ¿sí? Instituciones, por ejemplo, el Congreso de la Nación, la Presidencia, ¿sí? Instituciones como el Banco Nación, instituciones políticas, partidos políticos, instituciones económicas, instituciones sociales. Todo eso hace al Estado que, a fin de cuentas, como dice el compañero, el Estado somos vos, yo, tu familia, la familia del compañero, ¿sí? Todos somos parte del Estado. Y como todos somos parte del Estado,
es nuestro deber también cuidar ese Estado. Hay una cosa que a mí me da mucha bronca, que es que, no sé, por ejemplo, ¿vieron el Metrobús, el que tenemos ahí en toda la Ruta 3? Yo me acuerdo cuando lo hicieron, yo viajaba para la escuela, era un caos, tenía que salir tipo 5:30 de la mañana para llegar a las 7 al colegio. Era un caos absoluto. Lo vi cuando lo terminaron. Una maravilla, impecable, hermoso. Era en serio un orgullo precioso verlo terminado el Metrobús después de tanto esfuerzo. Lo veo a veces ahora y lo veo roto, lo veo sucio, lo veo manchado, lo veo con grafitis. Y eso también es parte del Estado. Y cuando nosotros arruinamos algo que es público, nos auto arruinamos cosas que son nuestras, ¿sí? Porque si nosotros somos parte del Estado, entonces las cosas estatales son nuestras, las escuelas estatales son nuestras también, los hospitales públicos son nuestros, la vía pública, el metrobús, los semáforos. ¿Cuántas veces hemos visto semáforos incendiados? Cortan la ruta 3 y hay un semáforo incendiado. Salen miles, miles y miles de pesos nuestros que pagamos con los impuestos, pero también con los alimentos. Recuerden lo que habíamos visto sobre el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, cuando se vandalizan estas cosas, la verdad es que te da mucha bronca, porque decís, paren un poco, nos estamos auto vandalizando, estamos autodestruyendo nuestras propias cosas, porque el Estado somos todos, aunque hay personas que no se distinguen o no se sienten representadas por la formación estatal. Fíjate que estoy hablando de la formación estatal, no de la política partidaria, son cosas diferentes. El Estado es una cosa y la política partidaria es otra. A la política partidaria le toca hacerse cargo del Estado, pero el Estado no termina cuando termina un presidente o presidenta, ¿sí? El Estado continúa. Siempre somos Estado argentino, más allá de quien detente los cargos públicos, ¿sí? Esas son cosas diferentes. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? ¿Entendieron el tema de independiente, los medios independientes? ¿Sí? Por mi parte, sí, profe. Bueno, si voy muy rápido, avísenme y voy más lento, ¿eh? No pasa nada. Pero bueno, cuando nos vamos a hablar de temas interesantes, uno a veces se va, ¿sí? Pero bueno, vamos a algo que nos pasó hace poco. Nosotros tuvimos feriado lunes 24, feriado puente, no turístico en este caso, y el 25 de mayo. Si yo te pregunto a cualquiera de ustedes que me diga qué pasó un 25 de mayo de 1810, ¿qué me cuentan? ¿Qué pasó ahí? La Revolución de Mayo. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue la revolución? Fue cuando se juntaron todos a debatir que no querían más que el rey de España los gobierne o algo así. Muy bien, perfecto. ¿Y qué se decidió? Se decidió que no nos gobierne más España y que nos gobierne ¿quién? Nosotros mismos. Muy bien, nosotros mismos, ¿sí? En esencia, la Revolución de Mayo de 1810 nucleó a un grupo de la clase alta, ojo con esto, porque nosotros estamos muy acostumbrados a que nos pinten la cara de negro, ¿sí? Porque somos la mulata que vendía empanadas o algo por el estilo. Pero en realidad la Revolución de Mayo de 1810 nucleó a un grupo de la clase alta
de la sociedad, los criollos, o sea, hijos de españoles nacidos en América, algunos curas, abogados, secretarios, ¿sí? Y ellos decidieron que como el rey Fernando VII de España estaba preso a manos de Napoleón, la soberanía que tenía el rey pasaba al pueblo siguiendo las ideas de los liberales, ¿sí? Como Montesquieu y Rousseau, ¿sí? Entonces, esa soberanía, como no estaba el rey, como no había rey, o el rey que estaba era un rey usurpador, esa soberanía recaía en el pueblo. Ahora bien, entre la Revolución de Mayo, la independencia y la sanción de la Constitución, nos vamos a encontrar muchos años. El 9 de julio, ¿de qué año fue? ¿Se acuerdan? Otro feriado que creo que perdemos. 1816, muy bien. ¿Cuántos años pasaron entonces desde la Revolución a la Independencia? 6. 6 años. O sea, desde que ustedes estaban en primaria, más o menos hasta ahora, desde que comienza el proceso revolucionario hasta que pseudo concluye con la independencia. Ahora bien, nosotros habíamos visto que el Estado, para ser Estado, necesita una ley suprema, necesita una constitución, ¿sí? Que dicte, que organice, que diga más o menos cuándo van a ser, o cómo, mejor dicho, van a ser las cosas, cómo se va a organizar el gobierno, cuál va a ser el culto oficial, ¿sí? Cómo se van a dividir el territorio nacional, qué lenguas van a hablar, ¿sí? Cómo se va a organizar el comercio. Todo eso nos dice la Constitución. Ahora, ¿alguno se acuerda o sabe cuándo se sancionó la primera Constitución en Argentina? ¿Sí? ¿No? No me acuerdo, profe. Pregunta rara, ¿no? Es muy temprano para preguntar esto. Bueno, les cuento. La Constitución se hizo en 1853. Dijimos, hagan fechas. Ustedes que son mejores matemáticos que yo. De 1810 a 1816 tenemos 6 años. Y de 1816 a 1853, ¿cuántos años tenemos? Ahí ya se me perdió. Esperen, vamos a hacerlo. Vamos a buscar papelito. 1810. ¿Cuánto? 47. A ver. Vamos a ver. Yo, lamentablemente, no me cuesta mucho hacer cuentas al azar. Sí, necesito A mí también. mucho papel, mucha calculadora, porque esto es terrible, si no. ¿Cuánto, profe? De 1816 a 1853. 42. 1816, a ver. Chan, chan, chan. No. Casi. Cerca, muy cerca. 37 años. 41. Ah, no. Es verdad. Casi, casi. 37 años, según mi calculadora, ¿no? Puede variar. Pero según la calculadora de la computadora, 37 años entre la sanción de la independencia y la sanción de la Constitución. 37 años es mucho tiempo en la vida de una persona y en la vida de una nación, sobre todo una nación supuestamente sin organización, como eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre la independencia y la sanción de la Constitución. Nosotros en el medio, a nivel histórico, tuvimos la figura de Rosas,
¿sí? Que sus profes de historia se habrán encargado de decirles quién fue y qué es lo que hizo. Rosas no quiso sancionar una constitución nacional. Tuvo leyes para la provincia de Buenos Aires. Recuerden que la provincia de Buenos Aires todavía no estaba diferenciada de la capital. Era todo provincia de Buenos Aires. Y el resto de las provincias tenían sus propios caudillos y sus propias legislaciones. Ahora, les voy a leer una cosa que dice el libro que está buena. Dice, condiciones para la formación del Estado, estamos en la página 43. Dice, a partir de 1861 quedaron dadas las condiciones para la construcción de un Estado nacional. Había un poder político unificado, dispuesto a hacerlo, y existían los recursos económicos, sobre todo a través de los ingresos de la aduana de Buenos Aires, como hasta el día de hoy. También, como leíste, en 1853 se había dado un paso muy importante, la sanción de la Constitución Nacional. Si bien las bases de la Constitución Nacional sentaban las bases para organizar el país, aún quedaba por llevar a la práctica esas normas, crear y organizar instituciones en todo el territorio. Pues fíjate que el libro, y a nivel histórico también, se plantea que recién a partir de 1860 nosotros teníamos la posibilidad de formar un Estado a partir de esa época. Ahora, como vos hiciste muy bien cuentas antes, si estamos hablando desde 1810 hasta 1861, tenemos 51 años en donde no sabemos concretamente qué pasó, por lo cual no se pudo organizar un Estado unificado. Las causas son muchas. En primer lugar, la famosa grieta, la lucha entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Yo detesto, aunque a veces me sale, tengo que reconocerlo, detesto decir Buenos Aires y el interior. ¿Sí? Porque estamos unificando una masa de país demasiado grande. Y sin embargo, lo único que nos importa a veces, parece, es decir Buenos Aires y el interior. Entonces, hablamos de provincias, hablamos de poblaciones, a veces mucho más grandes que la superficie que tenemos aquí en Buenos Aires. Pero esa grieta que ya estaba en tiempos desde la colonia, es la grieta que justamente hace que en todo ese tiempo no se organice un Estado centralizado. Grieta es el primer punto. Segundo punto, no había unificación territorial. Fíjense que nosotros compartíamos en los territorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, compartíamos territorios que pertenecen actualmente a otros países. Uruguay tomó camino propio rápido. Teníamos territorios de Paraguay, teníamos territorios de Bolivia, territorios de Chile, ¿sí? Y todo eso, la Argentina, digamos, lo perdió, por así decirlo, en pro de la unidad territorial. La famosa conquista del desierto, que se va a dar a partir del 73 al 80, que fue no más que la matanza sistemática de indígenas de la Patagonia, para que esas tierras fueran anexadas a esa unidad territorial que teníamos aquí. El tema de la moneda, para hacer un Estado debemos tener una moneda en común, ¿sí? Además de un idioma y además de una nacionalidad, ¿sí? Un sentido de nación. Si nosotros pensamos en nuestro sentido de nación, hablamos primero del himno, nuestra canción patria, la bandera, la escarapela, Maradona, Messi,
cosas que representan a la Argentina, el Papa Francisco, ¿sí? Todo eso hace a la nacionalidad. Ahora, en esta época teníamos las oleadas de inmigrantes que llegaban incluso hablando otros idiomas y que debían ellos meterse en ese sistema nacional que se estaba creando en ese momento. Polacos, italianos, españoles, personas de Europa del Este, esos rubios, altos, de ojos celestes, ¿sí? Grandotes. Son muchos de los que venían aquí, invitados por este nuevo Estado, ¿sí? Que los va a reconocer a ellos como los que van a venir a formar la Argentina. La semana que viene voy a ver si les puedo grabar un video, porque les va a servir más un video que vayan a leer el libro entero, sobre no solamente el rol de la escuela, sino el tema de que va a ser el Estado argentino un Estado selectivo. Algunos van a querer ser los invitados a venir a establecerse a América, según incluso el prólogo de nuestra Constitución. Pero otros no van a ser tan bienvenidos como los de Europa del Este, ¿sí? Van a empezar a formarse las grandes ciudades, las grandes capitales, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán. Y sobre todo, también van a empezar a formarse las famosas villas miserias, ¿sí? En los territorios extendidos de estas grandes ciudades. Están tocando el timbre. Entonces, todo esto hace justamente que intentemos pensar qué pasa con esto. ¿Quiénes van a ser entonces las personas que de verdad quieran, o a las personas que de verdad se les invite a formar parte de ese pueblo argentino? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. No sé, capaz que les grabo un video, porque en realidad este tema está muy bueno para Zoom, pero si no pueden entrar todos se me pierde, y si no, para eso les grabo un video yo, y además tienen otras materias la semana que viene, ¿sí? Así que corto esto acá.